Por un momento creí que podía pasar lo mismo que con Toy Story 4, donde se anunció una determinada fecha y terminó retrasándose, pues desde que se anunció esta película pasó casi un año entero sin que se anunciara a algo más. Por lo que el video que hice en ese momento estuvo bastante completo, ante la gran precariedad de información. Y bueno, sería tonto si les pregunto si ya vieron el tráiler. Y pues sí, además de tener una estética bastante similar a Star Wars, parece que quieren dejar a Buzz Lightyear Comando Estelar totalmente de lado y ofrecer otra propuesta. Y había una cuerda floja en todo esto. Si en la película aparecieran estos personajes pasaría como Toy Story 4, donde sería una película innecesaria para el público general, pero no para los fans de Toy Story, porque verdaderamente, luego del olvido de Disney con esta serie, eran los fans de Toy Story quienes se interesaban en ella. Pero debido a que esta película está totalmente separada de Buzz Lightyear Comando Estelar, es innecesaria para el público general y para los fans de Toy Story, porque si bien dije que una historia que pretende darle más seriedad a Buzz y Zork estaba lejos de ser innecesaria, sí lo es volver a tener un spin-off de este personaje, siendo que ya existe algo que manejó este mismo concepto. Sin embargo, esto no es totalmente malo. Hay decenas de películas que eran totalmente innecesarias y sin embargo fueron muy buenas. Un ejemplo ya mencionado en este canal, Monsters University. Y seguro ustedes conocen muchos ejemplos más. Así que hay la posibilidad de que esta película innecesaria tenga una muy buena historia. Me parecía muy sospechoso que a finales de 2020, cuando dieron la sorpresa de esto, no mencionaban nada sobre Buzz Lightyear Comando Estelar. Algo así como: ¿recuerdan esta serie? Pues ahora por fin le daremos un final. En vez de eso, actuaban como si esto nunca hubiera existido. Y luego que en Disney Plus remasterizaran y subieran varias series clásicas de Disney Channel, pero no esta serie, como si pretendieran que la gente no se acordara de ella. En 2010 es cuando Disney Channel dejó de transmitir esta serie. En los años siguientes se volvió toda una odisea poder volver a ver los capítulos. Tardaron varios años para que finalmente pudieran aparecer, para que finalmente no apareciera completa y con calidad de imagen no muy alta. Tan solo imaginen lo increíble que sería si esta película y serie sucesora la remasterizaran a 4K si Disney quisiera. Esta película tomará una ventaja muy injusta, pues esta serie no pudo continuar y por ello no tuvo un final 100% cerrado. Aún había muchas cosas que contar sobre estos personajes, y por eso se empezará a decir que esto es mucho mejor. Así es que sí, el estreno de esta película se está aprovechando de eso. Igual no dejaba de perder la loca esperanza de que si apareciera el equipo Lightyear, sería interesante volver a escuchar a Mira Nova pero con una voz más madura que actualmente posee Connie Madera, en el caso para Latinoamérica, como una guardiana espacial más experta, más madura, más sabia. Y con respecto al cambio de voz del personaje, reitero que Tim Allen es un completo actor. Lo mismo José Luis Orozco, lo mismo José Luis Gil, lo mismo todos los actores que doblaron al personaje a lo largo de todos los países. Si a ellos les presentan una carta de presentación diciéndoles que es el personaje, pero con un enfoque más maduro, por supuesto que lo pueden hacer. El poner a Chris Evans es una estrategia de mercado, simplemente, poniendo a una de las estrellas de Marvel para seducir al público. Mismo público que es de naturaleza cambiante y de pronto muy impredecible. Cuando apenas se anunció esta película el año pasado, la mayoría se lo tomó muy mal, que era una estrategia más para ganar más dinero, ya no sabían qué hacer, etc. Y ahora que salió más información, la mayoría es la que está seducida e interesada por verla. Puede ser que esta misma postura se conserve hasta el año próximo que finalmente se estrene, o puede ser que vuelva a cambiar, quién sabe.
A pesar de que esta película se va a vender con la frase de lo que vio Andy para querer el juguete, anteriormente ya habían construido un puente de unión muy interesante entre Buzz Lightyear Comando Estelar y Toy Story, por lo que creo que todo terminará viéndolo así. Buzz Lightyear Comando Estelar es lo que veía Andy y los otros niños para querer figuras de Buzz Lightyear, y esta película no es lo que veía Andy ni los demás niños para querer a Buzz Lightyear, sino que esta película fue creada simplemente para contarnos una historia nueva y entretenernos. Por lo que a todas luces no había mucha cabida ni mucha necesidad para que saliera esto, lo cual da de remarque que esta película es innecesaria, pero como ya repetí, puede ser que como muchos casos donde una película era totalmente innecesaria, esta puede ofrecer una muy buena historia. Lo que más interesará es cómo manejarán a Buzz y Zork.